Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están conectados en el día de hoy para escuchar este tema, para escuchar palabra de Dios, que esperamos que sea de gran bendición, porque la palabra de Dios siempre trae bendición a la vida de aquellos. En este día queremos compartir una de las escenas más impresionantes quizás de la vida de Jesús, aunque todas las escenas de la vida de Jesús son impresionantes cuando el Espíritu de Dios las usa para tocar nuestro corazón. Dice de Juan en el capítulo 6. En el día de hoy vamos a hablar de una parte de este capítulo que me llama la atención. Y se encuentra precisamente allí, como les dije, en el capítulo 6, donde dice la Biblia, en el versículo 1, que Jesús se fue del lado de Galilea al lado de Tiberias, al otro lado del mar. Allí se fue. Y después de haber predicado y de haber enseñado y sanado enfermos, la palabra de Dios dice que había una gran multitud alrededor de él. Más adelante dice la Biblia que había como 5,000 hombres. Así que si había niños y mujeres, que la multitud era de más de 5,000 personas, pero por lo menos el número que la Biblia dice, perdón, es 5,000. Y la Biblia dice que allí en ese momento, cuando Jesús ve ese gentío a su alrededor, alzó los ojos y le dice a Felipe, Felipe, ¿dónde compraremos comida para toda esta gente? La gente tenía hambre. Imagínense ustedes ese escenario, imagínense como si fuera un coliseo. ¿Han visto un coliseo lleno de gente alguna vez? 5,000 personas en un coliseo. Y le dicen a usted, cómprale comida a toda esta gente. Jesús mira a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde vamos a obtener comida para toda esta gente? Pero me llama la atención porque dice la Biblia que Jesús le preguntó a Felipe de fe para probar su fe, porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Es decir, Jesús no estaba improvisando. Jesús no improvisa. Las cosas de Jesús son cosas muy organizadas. Jesús, cada pensamiento, cada paso, cada acto, cada milagro, cada palabra que Jesús dice es bien pensada. Todo lo que Jesús dice es bien preparado, bien organizado. Y Felipe se le queda mirando a Jesús y seguramente miró hacia el lado y contempló toda aquella multitud y dice, Señor, 200 denarios no darían para comprarle pan, poquito. 200 denarios. Si usted multiplica más o menos 80 a 100 dólares, porque un denario era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. Si lo traemos a la época moderna, más o menos un obrero está ganando de unos 80 a 100 dólares diarios. Multiplíquelo por 200 y va a ver que la cantidad de dinero de la que está hablando Felipe es inmensa realmente. Es una gran cantidad de dinero. Algunas versiones de la Biblia dicen que Felipe le dijo, versiones más modernas, dicen que Felipe le dijo, 8 meses de sueldo no darían para darle comida a toda esta gente. 8 meses de sueldo, imagínense ustedes. Una inmensa cantidad de dinero, Dios Felipe, se requiere para esto. Así que esto no bastaría para que coman aunque sea un poco. Pero entonces apareció en el escenario Andrés, otro discípulo de Jesús. Ustedes lo que le dice Jesús, le dice a Jesús, perdón. Le dice, maestro, aquí hay un nene, y estoy parafraseando por supuesto, aquí hay un nene que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. No fueron peces grandes, dice 2 pececillos, dicen algunas versiones de la Biblia. Así que eran 2 peces pequeños realmente. La comida de un niño. Imagínese usted cuánto come un niño. Usted tiene un niño en su casa, usted más o menos sabe cuánto come un niño y cuánto hay que insistirle a los niños a veces para que coman. Todos los juegos, toda la forma que hay que buscarle a los niños para que coman. Así que imagínese cuánto la mamá de ese niño puso en una canasta para que ese niño llevara comida. ¿Cuánto? Era poquito, muy poquito. Y el propio discípulo Andrés dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. Pero ¿para qué da eso, Señor? ¿Para qué da eso? Y ustedes saben ya la conclusión de esta historia. Cómo Jesús le dijo, tráiganme los panes y los peces. Tráiganmelo.
y sentó a la gente. Dijo, organicen a la gente en grupos de 50. Siéntenos en la ladera. La Biblia dice que había hierba, así que era bastante cómodo para sentar a la gente. La gente se sentó en la hierba, los panes y aquellos peces. Y lo primero que hizo, dice la Biblia, es que agradeció, dio gracias por ellos. Y después que dio gracias, la Biblia dice entonces que los bendijo. Y después que los bendijo, los distribuyeron. Dijo, distribuyan esto. Y después que los distribuyeron y que todo el mundo comió y se sació y sobró, dice la Biblia, dice que Jesús dijo, recojan lo que sobró, que no se pierda nada, recójanlo. Y la palabra de Dios dice que recogieron 12 cestas, 12 canastos de alimentos que sobraron. No dice qué hicieron con ellos. Tengo la impresión de que los usaron entonces más adelante. Es lo que se me ocurre, porque si no, ¿para qué los recogieron? Ahora, en esta historia hay una serie de enseñanzas que nosotros debemos tener presentes. En primer lugar, Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Esa es la primera lección. Siempre sabe lo que va a hacer. Hay momentos en que nosotros tenemos dificultades y pensamientos e ideas en la mente y cosas que nos llegan y no sabemos qué va a pasar. Pero Jesús sí sabe lo que va a pasar. Ahora, me llama la atención también que Jesús sabía lo que iba a hacer porque Jesús podía ver no solo el futuro, pero podía ver el pasado. ¿Y desde cuándo Jesús sabía que ese niño estaba allí con esos panes? Yo pienso que Jesús, desde días antes, ya él sabía lo que pasaba en la casa, en esa familia, y que esa familia quería conocerlo a él, y se habían preparado para caminar, para llegar hasta donde él estaba, y habían hecho provisión para que y Jesús sabía el corazón de esa familia y conocía el corazón de ese niño también, y cómo los padres de ese niño lo habían educado para ser desprendido, para tener buen corazón. Y ese niño, por lo que dice la historia, podemos inferir que caminaba cerca de Jesús. ¿Por qué lo sé? Porque de otro modo, ¿cómo se hubiera enterado de la necesidad de que tanta gente tuviera que comer? ¿Cómo él se enteró, este niño, de la conversación? ¿Y cómo le vamos a dar comida a toda esta gente? Seguramente ese niño caminaba cerca de Jesús. Aquí hay otra lección. Solamente aquellos que caminan cerca de Jesús pueden tener un corazón desprendido. Hay gente que puede dar lo que tiene y puede compartirlo, pero eso no significa que tu corazón es desprendido. El corazón hay gente que puede dar muchas cosas y tener un corazón egoísta porque buscan reconocimiento por lo que dan, por lo que hacen. Pero el que tiene un corazón desprendido, un corazón genuinamente desprendido, seguramente es alguien que lo aprendió de Jesús. Porque el único corazón verdaderamente desprendido es el de Dios. Y nosotros que nos acercamos a Él y caminamos con Él, aprendemos a ser como Él. Y este niño no solo dio una parte. Los padres de este niño le enseñaron principios de anteponer las necesidades de los demás y de poner las suyas. Mis queridos, esto es algo maravilloso, algo lindo. Entonces este niño lo entregó todo para la causa de, no una parte, no. Yo me imagino a los discípulos, quizás a los adultos diciendo, no, nene, cómete eso tú, ese te lo trajeron para ti. ¿Se acuerdan Andrés cuando le dijo, Señor, hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿para qué da eso? Nene, cómetelo tú, eso es tuyo. Y él dijo, no, yo lo quiero poner en las manos de Jesús. Así que aquí hay otra lección. El niño puso todo en las manos de Jesús. Puso todo. Cuando los adultos no creían, cuando la gente no entendía lo que Jesús es capaz de hacer, un niño creyó en Jesús y dijo, aquí hay comida, yo la comparto. En su inocencia pequeña las ven bien grandes, y se la entregó a Jesús en sus manos. Y la lección aquí continúa, viendo cómo aquel niño desprendido, con un corazón inocente, pone todo en las manos de Jesús, y la grandeza de Jesús al ver aquel gesto de este niño y convertir un gesto pequeño en una bendición enorme,
Las cosas pequeñas que nosotros hacemos a veces no tenemos idea de cuán lejos podemos llegar, de cuánta bendición podemos ser para otra gente que está necesitada. ¿En qué momento un gesto, una mirada noble, dulce, tierna? ¿En qué momento un apretón de manos, una palmada sobre el hombro? ¿Cuánto puede levantar el ánimo de una persona y cuán lejos puede llegar nuestra influencia y a cuántos miles podemos alcanzar sin darnos cuenta de que lo hicimos con un solo acto de bondad? Un niño que tuvo un solo acto de bondad, uno solo. La Biblia nunca más menciona a ese niño, nunca más lo menciona. No dice el nombre, no dice dónde vivía, no dice quiénes eran los padres, no dice cómo creció, qué iba. La Biblia no dice nada. Solamente dice que tuvo un solo acto de bondad, suficiente para impactar la vida no de decenas, no de centenares de personas, pero de miles de personas, de miles de personas. Otra lección importante que hay aquí es la manera en que nosotros debemos agradecer lo que tenemos. Jesús recibió poquito de aquel niño, pero igual habló con el Padre y dijo: Padre, gracias por este alimento que tú pones delante de nosotros. Por esto que parece pequeño, te agradezco. Nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos por lo que Dios nos da. Poco o mucho debemos agradecerlo. A veces somos mezquinos y no agradecemos lo que Dios nos da. Lo segundo, Jesús no solo agradeció, pero lo bendijo. Cada vez que nosotros recibamos un beneficio, recibamos nuestro sueldo, recibamos cualquier cosa que recibamos, bendigamos eso que recibimos. Hagamos una oración: Señor, te damos gracias en este día por este alimento, o gracias, Señor, por este dinero que llegó, estos recursos que llegaron. Gracias, Señor, por esta chaqueta, gracias por esta camisa, gracias por lo que te doy, gracias, y la bendigo. La bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo mi ropa, bendigo mi alimento, bendigo mi familia, bendigo mi carro, bendigo mi casa. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque esa bendición lo que significa es un compromiso mío y tuyo de usar sabiamente los recursos que Dios nos ha dado, de emplear con sabiduría las cosas que Dios te ha dado y que me ha dado a mí, de ser sabios en la manera. Eso hizo Jesús. Y después compartió la bendición, no se quedó con ella. No fue egoísta con la bendición. Igual que el niño compartió todo lo que tenía con Jesús, Jesús compartió todo lo que tenía y la manera en que se había multiplicado la bendición con aquellos que tenían menos. Dios nos da riquezas, algunos más, a otros menos, pero a todos nos da recursos, nos da riquezas. Y nosotros necesitamos aprender a ser desprendidos y a compartir. Pero mira otra lección más. Jesús trabajó de forma organizada. Mis queridos, lo que tenemos en la vida se deben a que no somos organizados. No organizamos bien nuestro tiempo, no organizamos bien nuestras finanzas, nuestro dinero, cómo lo utilizamos, no administramos correctamente los recursos, el tiempo, no administramos bien la familia, el tiempo que necesita la familia, el tiempo que hay que dedicarle a los hijos, al esposo, a la esposa, el tiempo que hay que dedicarle a Dios. No lo administramos correctamente. Jesús trabaja de forma organizada. Así que cuando le dijo, sienten a la gente, dijo, siéntenlo en grupos de 50. ¿Por qué de 50? No sé. Pero 50 es un múltiplo, ¿verdad? Está dentro de los múltiplos de 5,000. Así que de alguna manera él sabía que estaba organizándolos de manera correcta para que no se quedara nadie sin comer, para que no hubiera desorganización, para que las canastas se pudieran llevar. Ok, para aquellos 50, llévate esto, para que se pudiera trabajar más organizadamente, se avanzara en el tiempo, se aprovechara el tiempo y al final los recursos que sobraron, no sé. Aquí muchísimas lecciones para nosotros, mis queridos. Y nosotros necesitamos
como familia, como hijos de Dios, confiar en que Dios es el dueño de los recursos, pero que nosotros tenemos también una responsabilidad de poner los recursos que Dios nos da en sus manos y ser sabios en lo que hacemos. Lo que este niño aprendió y puso en práctica sirvió de bendición para miles de personas. Aún más importante de todas aquí. La lección de todas, o la más importante de todas, debo decir, para mí, es la transformación que puede haber en el corazón de una persona cuando entra a Jesús. Nosotros necesitamos desprendernos del corazón egoísta. Necesitamos desprendernos de los pensamientos egoístas. Nosotros necesitamos mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, mirar a la eternidad, saber que hay actos que van a tener consecuencias eternas, en algunos casos positivas, en otros casos negativas. Y este niño sabía que aquel acto, por pequeño que pareciera, inspirado por el Espíritu de Dios, iba a tener consecuencias eternas. No solo para él, pero para muchos que estaban a su alrededor. Las consecuencias en aquel momento fueron inmediatas y temporales, porque la gente comió y seguramente después volvió a tener hambre. Pero el mensaje que ese niño dejó tiene y tendrá, tuvo en aquel momento, las tiene ahora y tendrá consecuencias eternas positivas. Hoy estamos hablando aquí y predicando el evangelio, hablando de lo que hizo aquel niño. Hoy estamos nosotros aquí compartiendo acerca de la palabra de Dios, porque fue registrado aquel acto de bondad en la palabra de Dios y de igual manera en los registros del cielo. Nosotros no sabemos la influencia que podemos tener. Tú no tienes idea de la influencia, de cuán lejos puede llegar tu voz, cuán lejos puede llegar un acto que tú hiciste, cuán lejos puede llegar una palabra, puede llegar un gesto. Quizás personas que no te conocen, quizás personas que nunca te habían visto, ni nunca te volverán a ver. Pero en la eternidad contarán el día que alguien tuvo un acto de bondad para ellos, un acto de desprendimiento, un acto de consideración, de amor, de respeto. Y ojalá que sea quien lo llevó a cabo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te use y que siempre, sobre todas las cosas, tú y tus recursos sean de Dios. Dios te bendiga.